Vale, hola. Hola, buenas a todos. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo vas? Bien, bien, mira aquí en Inglaterra. Bueno, pues al final ya nos hemos encontrado, hemos decidido hablar y encontrar un tiempo para hablar entre nosotros y explicar un poco nuestras escuelas y nuestro trayecto, ¿vale? Por ¿Te fin. importa empezamos presentándote, bueno, hablar un poco de ti, de tu trayectoria en artes marciales y el Hapkido? Vale, pues nada, para los que no me conozcáis, yo soy Alejandro Gómez, originalmente de Canarias, ¿no? Y bueno, empecé en las artes marciales muy temprano, con 13 años. Ya empecé a ser hapkido desde que tenía 13 años en Canarias con el maestro Kim Sung-kun, y eso nos remontamos al año 85, a 85. 1985. Ok. Sí, o sea que esto quiere decir que más o menos creo, si no me falla los cálculos, 39 años más o menos ahí. Y nada, conseguí mi primer cinturón negro, que no es donde empiezas a contar en el año 91 noventa también. y uno 91, sí, con el maestro. Y bueno, esa es más o menos la trayectoria, ¿no?, del Hapkido. He hecho otros tipos de deportes de contacto, pero siempre un poco a modo complementario al Hapkido, ¿no? Muy Ahí. bien. Bueno, ¿Y tú, Tony, qué tal? pues yo empecé muy tarde el Hapkido. Yo Ujú, empecé en el 2000. En el 2000 yo resido en Inglaterra. ujú. Yo hice judo en España, en Ah, qué taekwondo bueno. y y jiu-jitsu tradicional. Y en el ejército, cuando estuve, bueno, tú has estado también en el ejército, pero yo Sí. estuve en el servicio militar en las COES, ahí hicimos el Shokotan de karate. Y cuando vine a Inglaterra, en la carrera que estaba haciendo, conocí a un coreano, Kyun Se, y él me presentó pues en el mundo del Hapkido, que yo ya tenía una idea. Había hecho algo en el taekwondo, pero muy poco en España, ¿no? Había un coreano en mi pueblo y hice algo, pero ahí es que cuando lo hice. Aquí, y lo hice muy intensivamente. O sea, yo empecé con 30 años, o sea, bastante tarde en ese sentido. Pero tenía las tardes libres y lo Ujú, que hacía iba a entrenar a diferentes universidades. Y lo hice hasta el 2000, o sea, del 2000 al 2010, más o menos, con ujú. la escuela Dukmu Academy. A partir de ahí, pues ya, pues sí, otros, como haces tú, ¿no? Mm, Complementario. Dentro de nuestro Hapkido, pues he ido perfeccionando pues partes, ¿no?, de boxeo, sí, como has hecho tú, sí. en ese sentido. Bueno, ahí aprovecho y para puntualizar. No sé si he dicho complementar, pero realmente lo que intento es conocer y profundizar sobre todo en fundamentos y conceptos de otras artes marciales y qué similitudes tienen con nosotros, porque ya sabes la controversia del Hapkido, de gente que Sí, habla de que el Hapkido es híbrido, pero por un lado es muy particular y tiene sus reglas para aprender, y que la mm, gente, pues digamos, lo contamina porque no sabe y practica judo o practica jiu-jitsu y lo mezcla, ¿no? Boxeo. mm, Bueno, eso daría mucho para hablar, pero que yo siempre digo que más que complementar, me complementa a mí como persona, ¿no?, y como artista marcial, pero no tanto al arte marcial. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que llevamos vida casi al, cruzadas al contrario, porque yo empecé a hacer taekwondo sí, cuando en el año 97 abandono el ejército, me mudo a Inglaterra y como nadie sabía hacer hapkido, conozco al maestro Adrian para descanse y hago un intercambio. Él me enseñaba a mí taekwondo, del cual ya empiezo, digamos, de mayor también, sí, y hago durante un par de años y hago hasta segundo dan de taekwondo, y intercambiaba taekwondo por hapkido, ¿no? O sea que tenemos ahí el tema Inglaterra, ejército, tú empiezas con el taekwondo, yo empiezo con el sí, hapkido y hacemos la inversa. Pero bueno, porque son dos artes marciales coreanas con una base cultural que es muy importante para entenderla, sí, que beneficia, ¿no? sí, No sé qué totalmente. opinas.
A ver, lo que has dicho de complementar, tienes mucha razón, ¿vale? Yo, mi Hapkido cambió muchísimo cuando fui a Corea. Mi expareja, mi exnovia bueno, es coreana, y yo cuando fui a Corea, yo aquí el Hapkido que aprendía era comercial, ¿vale? Que es el que enseñaba mi maestro, que es lo que vendía, ¿vale? Cuando me fui a Corea, fui a entrenar con mi gran maestro y él me enseñó otro tipo de Hapkido que yo no había visto. Pero claro, como yo empecé a trabajar de escolta, él dijo que era el momento de enseñarme tal programa. Hasta entonces no, ¿no? Sí. Y entonces aprendí de que venía todo esto, venía este programa venía de la escuela de Ji Han-jae, de ¿cómo era? Sun Muquan, Sun Sun Muquan, Muquan, eso, la Sun Sun Muquan. Muquan. ¿Tú qué conoces de eso, de esa escuela? ¿Tienes algún Bueno, conocimiento? sí, a ver, mi maestro es originario de la escuela, que era una de las, digamos, de las primeras. Ya no hablamos de los contextos federativos, ¿no? De organizaciones tipo la Mm. Kido High o Sí, después eso vino más, más tarde, más ¿no? adelante la Korea Hapkido Association, pero la escuela más, digamos, más fuerte que empezó a sonar, quitando un poco el tema de la polémica, ¿no? Del maestro Choi o el maestro Ji, era la Ah, Son sí. Muquan del maestro Ji. Y ahí es donde empezó mi maestro, fue jovencito también, con 8 años, 9 años. Ujú. Eh, Estaba con él y de ahí derivó un poquito a lo que fue la Guardia Presidencial, ¿no? A la Blue House, como guardaespaldas. Ah, Entonces, sí. creo que Ujú. ahí tenemos algo de similitudes porque hay un Hapkido inicial que sí es verdad que se hace con intención de promocionar y después hay una derivada donde la finalidad de ese Hapkido pues es la autoprotección o en este caso el uso, vamos a llamar, para público o de fuerzas, ¿no? De armadas o de servicios de Ujú. escoltas, como ha sido en este caso. Entonces, ¿hay Ujú. alguna diferencia? Alguna diferencia hay, claro. Sí. Ay, no sé, tú... Por a mí lo que me explicó, incluso me enseñó un recibo de unas técnicas. O sea, pagaban no por técnica, pagaban por conceptos o principios. Entonces de ahí derivaban ellos las, las multitudes técnicas que querían, pero se concentraban más en los conceptos que en las técnicas. Yo por lo que me contó mi maestro y me tradujo mi exnovia, el Sun Muquan estaba compuesto por maestros, estaban compuestos por policías y militares y estaban por gente que se le llaman gángsters, pero era gente que luchaba contra la ocupación japonesa, que aún seguía allí, ¿no? Y entonces era una combinación, y no solo era un laboratorio experimental, de tradición, pero el sparring también era muy importante, el dreaming, ¿vale? O Sí. técnicas, por ejemplo, utilizadas a la improvisación de armas y todo eso, que hoy en día no se enseña en el comercial. Yo sé, por ejemplo, que mi gran maestro comentó que tu maestro es un gran pugilista, un gran boxeador, y se temía bastante en las sesiones de sparring que hacían en el Sun Muquan. Hay leyendas sobre eso, ¿no? A ver, siempre si vamos a hablar un poquito de esa historia, como siempre hay muchas, digamos, historias, rumores o batallas, ¿no? Que yo con los años, pues también, como tú sabes que yo viajo recurrentemente a Corea, pues he podido comprobar o verificar o contrastar con otras personas, ¿no? Sí. La historia es que el maestro Kim entra a los 8 años y realmente, para ser justo, él entra a través del creador de la LG Kwan, de pequeñito. Lo que pasa que, como decía, la escuela estaba organizada diferente. Cada maestro o cada de estos maestros que estaban liderados por Jin Han Jae tenía asignado una hora de clase. Entonces, él estaba con el maestro fundador de la LG Kwan
pero que rápidamente el maestro G lo vio pues, como un niño muy despierto y ya le empezó a él, digamos, a dar clases directamente. Ahí fue creciendo hasta la época de entrar al servicio militar, que tú sabes que son 3 años, y él entró directamente como escolta. En esos momentos, cuando hablamos del tema del boxeo y de que era gran boxeador, él lo que me decía es que un día, pues como todos, como no se puede estar haciendo la guerra todo el rato, pues vio que había un campeonato de boxeo. Se apuntó al campeonato de boxeo sin tener idea de boxeo, pero estuvo viendo un poco de qué iba el boxeo, lo Sí, ganó y lo repitió varias veces en el boxeo y fue ganando y ahí cogió la fama. Digamos que lo que yo deduzco que lo que tenía era una capacidad de aprendizaje autóctona que veía a los mayores, porque de su generación era el más jovencito de sí, toda esa generación. Estamos hablando pues desde Osilim a gente a lo mejor como tu maestro, que eran, digamos, más adultos y como tú sabes, eso se lleva claro. con mucho respeto ahí, ¿no? Pero yo creo que es más bien por las características. Y con los años me lo ha demostrado. El maestro Kim, si hay que destacar algo, es la habilidad que tiene para sintetizar, analizar cualquier tipo de amenaza en un combate, ¿sabes? Tanto Sí, cuerpo a cuerpo como con diferentes utensilios y, digamos, crear conceptos y fundamentos que te aseguran o te aumentan la probabilidad de éxito, ¿no? Ante esas situaciones. Pero sí que tenía famita de una persona que, vamos a decir, un chico tirado para adelante, ¿no? En esa sí. época. Bueno, eso le ayudó bueno, de la gente selecta Sí, que fueron de guardaespaldas del presidente Park. correcto. Mi gran maestro fue uno de los instructores, pero claro, como dices tú, ya era mayor y ya como guardaespaldas o escolta no trabajó, pero tu maestro fue uno de ellos, de los selectos, y Kim Jin-pal también, que no sé si lo conoce mucha Correcto. gente, que Kim Jin-pal fue o es el maestro de Hapkido de Jackie Chan, que Jackie Chan Correcto. tiene el cinturón negro en Hapkido a Es través. así. Y entonces el Hapkido se adaptó y se puso a prueba bastante en el tema de seguridad y policial cuando llegó a la Casa Azul, que le llaman, ¿no? O Casa Blanca en Estados Exactamente. Unidos. Eh, Eh, y eso fue un gran cambio. eh. Lo que pasa es que después, a la hora de promocionarlo en el tema de federaciones, porque hubo mucho dinero para promocionar artes marciales coreanas, hicieron un temario comercial, ¿vale? Y la forma de entrenar también era comercial. Ya no podían hacer esas sesiones de sparring que hacían porque se quedaban sin estudiantes. Y Era otro entonces, objetivo, otro propósito, Tony, sí, entiendo. y eso ha llevado ahora, hoy en día, por ejemplo, al deporte, ¿no? Como deporte Sí. de exhibición, que no tiene nada que ver las técnicas con el tema de artes marciales de defensa personal, por ejemplo, ¿no? Vende mucho más, pero el de defensa personal es más selectivo, eh, porque ¿tú cómo ves la forma de enseñanza, por ejemplo, en federaciones como las coreanas, por ejemplo, o escuelas como la tuya, o si ha cambiado durante los años? ¿Cómo lo ves? Bueno, ha ido cambiando. Yo entiendo que ha ido cambiando y no sé si coincidirás conmigo, pero a Mm, ver, principalmente lo que ha ido también evolucionando es la cultura, ¿no? La forma de que los coreanos están pensando y se tratan digamos, con los más jóvenes. Eso es un paso que también hay que tener muy en cuenta. Antiguamente, cuando yo era un niño de 13, 14 años, eh, hacíamos barbaridades, que nosotros entendíamos que eran barbaridades, como sí, entrenar, y yo he estado en entrenamientos, o sea, haciendo combates, ¿no? Que te permitían ciertas reglas de hapkido para no ser muy lesivas, pero llegar a romperme un tobillo y pedirme que siga, que estamos hablando de los años 80, casi de los 90 cercanos, que claro. tampoco digamos que era tercer mundo en Canarias, y pedirme que siguiera defendiéndome y combatiendo. O sea, hoy en día esto te puede crear un grandísimo problema a nivel de Mm, destruir en un deporte. Eh,
yo entiendo la faceta deportiva, entiendo lo que es un sistema de defensa personal. Lo que a mí me han enseñado humildemente es un arte marcial que conlleva una cultura, conlleva mucho, o sea, está la parte sí de defensa personal, pero después también está la parte de cultura, de entender cómo piensa, que la filosofía taoísta, confucianista, lo que hay detrás, que hasta dificulta a veces explicar. El tema del concepto, principios, todavía yo tengo, no son problemas porque los más veteranos, mis alumnos más veteranos, yo tengo ya alumnos que vienen conmigo 15 años, 20 años conmigo, y me preguntan, pero maestro, para el grado tal, ¿cómo son cuántas son? Y yo le digo, que no son, ¿qué conceptos son los que son para este grado? No cuántas números de técnicas. Eso vino también muy del tema japonés, del tema cuando, acuérdate que el taekwondo aquí estaba debajo del judo, entonces los que hacíamos hapkido estábamos dentro del taekwondo, pero empezábamos con el judo y digamos que había mucha herencia japonesa, ¿no? Como también lo de los grados. Antes no había ni tantos cinturones, ni tantos grados. Ibas por conceptos y si sabías, pues avanzabas. Y te enseñaban variantes y tú mismo experimentabas. Y te decían, oye, pues me gusta, a ver, pero hazlo tú. Fundamental. Principio y concepto, que estaba bien, era todo efectivo. Hoy en día entramos en las tonterías de que la primera técnica de muñeca, la segunda técnica de muñeca, ay no, perdona que esto es más a la izquierda, más a la derecha, y nos olvidamos de los escenarios. Si es que el compañero está colaborativamente contigo, si es que esto no es una agresión, sino es un drilling, ni siquiera se acerca a un drilling. Entonces, pues bueno, ha cambiado. El judo era un gran, tú lo has dicho, tú practicabas judo. El judo dio un poquito del jiu-jitsu y ahora parece que estamos con el Brazilian Jiu-Jitsu o el Jiu-Jitsu y vuelven para atrás con proyecciones, pero el judo tenía hasta patadas y tenía muchos golpes que se ha eliminado por desgracia por el tema deportivo. Ahí es donde está el problema, cuando te enfocas en algo demasiado y pierdes el resto o ya lo dejas o lo abandonas. Intentamos no abandonarlo, pero tienes que saber en qué contexto estás. Yo no sé lo que pensarás tú sobre este punto. Bueno, yo creo que vamos en círculos. Yo creo que esto en Sun Wukong ya lo hacían. Lo que pasa es que tienes la seguridad por un lado y tienes por otro lado la eficacia. La eficacia en plan seguridad, pues hay poca. Entonces los riesgos son muy grandes de uno hacerse daño o de lesiones, y es encontrar un equilibrio entre los dos, ¿vale? En ese sentido, incluso hoy en día yo practico otras artes marciales. En el jiu-jitsu brasileño o no brasileño pasa lo mismo, ¿vale? Antes la gente iba a tope y se rompía la gente como que no veas. Ahora la forma de entrenar, tienen diferentes formas de entrenar. Ya no entrenan en plan cinturones, el cinturón es más bien por tiempo y lo decide el maestro, cuánto atiendes tú y cuánto entiende. Tienen una forma que sería muy fácil aplicar al hapkido, que en vez de cinturón, el primer cinturón son fundamentos, no son técnicas, no son nada, son 6 posiciones en el suelo, tienes que aprender esas 6 posiciones. Después de esas posiciones tienes que aprender transiciones de una a otra y después ya puedes aplicar las técnicas, pero sin esa base no puedes avanzar. ¿Y qué pasa? Que con eso ya vas aprendiendo avances y conceptos, y tú puedes crear incluso tus propias técnicas. Eso que decían antes, que hay 3.600 técnicas en hapkido y más, depende de la persona. Hay principios. La creatividad. Tú una vez aprendes esos principios, pues ya haces cada uno, tus técnicas serán diferentes, las mías, pero coincidirán con el principio. Lo que pasa que eso no vende. Pero recuerda, y perdona que te interrumpe, que por ejemplo, hoy en día, contemporáneamente, cuando tú le preguntas, y voy allá a personas que están en el panorama, que dicen grandes maestros de hapkido, que tienen muchos grados y tal, le preguntan los principios del hapkido y hablan del principio del círculo, del principio de la armonía y poco más, de los 3 principios que ya sabes.
perdona, no conoces el Do, el Busul, las reglas del Bu que hemos hablado infinitivamente, el Do Busul. No conocen la parte de quiropraxia o quiropraxia que existe, no conocen el tema de los meridianos, no conocen el Yuxu, la parte de Yuxu de Hapkido que hay, que viene también, porque esta es otra polémica, todo el mundo, bueno, ¿qué es Hapkido? ¿Qué es el Aikijutsu del gran maestro Choi? No es nada más que una versión coreanizada de lo que venía de Japón. Y bueno, a lo mejor trata polémica, pero tenemos que ver qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero hay que aceptar la realidad y hablar con fundamentos, ¿no? Y bueno, las personas a veces no se limitan a hablar, pero no se fundamentan en cosas, ¿no? En temas. Sí. Has hablado tú de temas de medicina. ¿Entra aparte en tu programa, en tu escuela? Sí, sí entra porque intentamos seguir la antigua. El programa básicamente es el original de Sun Mukwang, aunque nosotros ahora estamos bajo la escuela Tugom, ¿no? Digamos el estilo, que es el estilo, el maestro dice es el estilo madurado de él como persona, pero que al final es lo que el Hapkido que él hacía y cómo evoluciona. Y sí hay una parte que es la parte de medicina tradicional, de bioquímica, o sea, como él dice, es un poquito también, pero no tanto para terceros, sino para poder tú mismo ayudarte a ti mismo, ¿no? A conocerte tus como límites resiliencia para uno mismo. como resiliencia y tal. Después eso tiene mucha controversia porque, bueno, nosotros aprendemos acupuntura, pero ya sabes que la acupuntura depende de un país, en Francia puede aplicarla y después vienen ya los colegios, ¿sabes? En España pues tiene que ser personal sanitario, si no te puedes meter en un problema legislativo. Es como lo de los fisios y los osteópatas, ¿sabes? Entonces, bueno, lo aprendemos, lo sabemos. A principio es muy gracioso porque tú empiezas con un cinturón negro, crees que ya lo sabes todo cuando eres tercer, cuarto dan, pero ya te empezamos a enseñar un poquito más acupuntura y dices, bueno, ya sabes hacer daño físicamente, ahora vamos a saber curar un poquito. Pero después cuando ya sabes curar o aprendes acupuntura, te empiezan a enseñar un Hapkido que es como diremos con el Jiu-Jitsu el arte suave, pero es el arte inteligente, ¿no? Que es aplicar técnicas, pero donde tú realmente aplicas las técnicas, golpeas o haces algún tipo de luxación, tienes que saber perfectamente qué recorrido de meridiano y cómo la parte, digamos, de biomecánica y anatómica cruza con esa cultura, ¿no? De medicina oriental. Y es mucho más interesante. Entonces, al final, como te dices, tú es un círculo, parece que lo sabes todo, que tienes cuarto, quinto dan, y realmente estás volviendo a descubrir otra vez el arte marcial, ¿no? Bueno, supongo que eso enfacitan en la religión del Tao, ¿no? Que no hay nada bueno ni malo, tiene toda su función. Y tanto destruir como construir. Y viene junto, llega un momento que es unido, como dices tú. Tú el Hapkido lo puedes hacer para controlar, para por ejemplo, romper un brazo, o puedes incluso hasta matar, ¿no? Depende de la situación. Incluso puedes curar, porque a veces cuando la gente no sabe que tiene alguna malfunción, algún golpe determinado con una intensidad, le puedes hasta favorecer al organismo, ¿no? Y tú has dicho una cosa, tú has dicho una cosa muy, muy acertada de que es el tema del control, ¿no? No vale decir que eres maestro, coger a una persona enseñándola y bueno, ¿vas a hacer daño? Sí, pero si tú digamos que creas una lesión, es que no tienes mucho control. Sí. Todos hemos tenido accidentes y a veces se nos puede pasar, pero la maestría de una persona está en el control, saber la intensidad. Si tú tienes, y ponemos un ejemplo, tú estás enseñando a una persona que es más débil que tú, o tú crees que ejerces más fuerza física, o sabes que tiene un problema, tú no necesitas poner una intensidad, vamos a llamarla de un 5 a un 4, si con un 3 ya te va a gritar. ¿Por qué siempre tienes que trabajar al 4 o al 5 límite? Porque si trabajas siempre, al final las cosas se rompen por fatiga. Claro. Eso es un principio de física de materiales, pues el ser humano es lo mismo. Entonces, tú tienes que saber estar en estos momentos y hasta dónde puedes llegar, ¿no? Con esa intensidad. Hay gente que si en una sesión no
no sale viendo a los compañeros de que están machacados, parece que no es un buen hapkido. Bueno, hapkido no hace falta, y ni siquiera en una sesión física hace falta estar 20 minutos. En 5 minutos puedes reventar una persona muy fácilmente. Sí, pero ahí ya entraríamos en la filosofía y la forma de enseñar, no solo las técnicas. Y sí, hay gente, por ejemplo, que te machaca media hora de patadas, la gente está reventada y entonces empiezan a, bueno, y a partir de ahí pues vamos a hacer otras técnicas cuando ya están reventados. Y tiene ventajas y desventajas. Desventajas, pues si estás muy cansado, pues te puedes hacer daño, porque puede haber accidentes, pues no vas a estar concentrado, estás más pendiente de estar cansado y en dolor que en otras cosas. Y yo, por ejemplo, eso me lo contó mi maestro en la escuela que yo estaba, que ya ahora no estoy. Él decía que, por ejemplo, tú haces hapkido para protegerte. ¿De qué te sirve si siempre estás dañado? Y si miras a los grandes maestros, tienen una forma de entrenar que todos están cascados de la cadera, por ejemplo. Todos se han operado. Jihanche, grandes maestros, ya pregunta, por la forma que aprendían ellos y pateaban. ¿De qué coño te sirve eso? ¿De qué te sirve? Eso es un secreto de mi maestro. Me dice, porque tú sabes que es muy importante para nosotros todo lo que son patadas circulares en todos los niveles, y después viene el tema de romper bastantes tablas, resistencia, ¿no? Que la finalidad es al final pues romper un hueso, ¿no? Si es bajo a la pierna, espinilla o arriba. Y él siempre me dice, mira, a partir de los 38 realmente el cuerpo humano ya empieza ya en decaída, ya no eres joven, ya empiezas digamos, a ir en declive. Tú puedes ir en picado o puedes ir un poquito en tándem, ¿no? En gliding, que le llama él. Entonces, cuando tú entrenas patadas, 5 patadas, una fuerte, 4 suaves, solo movimiento. Y es verdad. Tú una vez en la vida, en una situación real, ¿cuántas veces vas a tener? Si vas a dar una patada de ese tipo, es una oportunidad. Necesitas una, a tope. Pero todos los días, muchas horas o muchas maderas, sí está bien. 1 año, 2 años, 10 años, 15 años. Un día vas a tener que parar. Tenga 70, tenga 80, 90. A partir de ahí vas a ver que lo has hecho más, me dice él, ¿sabes? Entonces mejor, como el pan, dice, come poco y deja un poquito, así vives más. Pues esto es lo mismo con las técnicas. Haces una formación, como suelen hacer en deportes, optimal, ¿no? Óptimo. Y después un día a la semana a lo mejor, pues sí, te metes un poco más de caña, vas a sube, pero eso no... Yo me acuerdo viviendo porque yo iba cada año a Corea, ¿no? Yo sé que tú también visitas mucho Corea. Y vi un programa del Kyu Shin Kai, del que era coreano, ¿no? Y el hijo era médico. Y bueno, y él contaba que su padre, el original de Kyu Shin Kai, él hacía sesiones cuando era más mayor, que hay una foto con los de Hapkido, el Chihanje, el Osama. Sí. Pues bueno, que sí, que se tiraba la noche en dolores de los huesos, de claro, tanto golpe y tal, tuvo que pagar ese precio. Y eso es lo que no contaba, la gente no veía. Eso tuvo un precio que pagar. ¿Vale la pena? Hoy en día que tienes que utilizar ordenador y todo eso, y el teléfono y tal, pues vale, tú puedes tener un puño muy duro, pero un precio que hay que pagarlo si estás dispuesto, y yo creo que eso no viene con mi forma de ver el Hapkido en ese sentido. No sé cómo y voy más allá, mira, te puedo contar, o sea, al final yo, gracias, todavía no llegamos a esa edad, pero el maestro King, que ya tiene una edad, me lo ha dicho, por ejemplo, con los años, mucha gente hace Tanjo Hopo y habla de las conscientes de la meditación, el ejercicio abdominal, y mucha gente no lo sabe hacer correctamente, acnea, o pone mucha tensión, no sabe lo que hay que hacer después de practicar Tanjo Hopo para quitar lo que es todo el estrés al corazón. Y el maestro Kim, por ejemplo, a día de hoy ya tiene varios stents en el corazón, y me lo ha dicho, dice, yo aprendí, sí, y ha sido
tú sabes, bueno, él tiene fama también de realizar muchas demostraciones de rompimiento de botella, de muchas cosas, Sí, todo de romper con la cabeza, de tanjo, con el sí, tanjo hopo, pero claro, le ha pasado factura y él me dice ahora, yo he aprendido pero en el lado malo. Ahora te puedo decir que mejor de esta forma y no de cómo yo lo hacía o como lo hacen en Corea, como lo hacen mal, porque está mal, sí, porque él mismo ha dicho yo estaba equivocado y el que me enseñó estaba equivocado. O sea, todo tiene su ciencia, entonces se aplica tanto a lo que son temas físicos de patada, de golpeo, como todo el proceso interno. Si tú no sabes manejar bien tu energía, porque al final Hapkido se habla mucho de energías y de como si fuera un paradigma, pero la gente no lo no, entiende. Y otra vez entramos en el tema tautista, confusionista, de todo lo sí, que viene un poquito al arte marcial. Como sistema de defensa personal es una cosa, la evolución al deporte, o también sí. podemos hablar que está muy de moda, que tú y yo hemos hablado mucho, el tema del suelo, ¿no? El suelo en el Hapkido. Ah, sí, sí. El suelo Bueno, en el Hapkido, el Hapkido de suelo siempre ha existido. Sus correcto, orígenes vienen de un judo tradicional, ¿vale? No correcto. deportivo, de un judo tradicional. Y se suelen utilizar técnicas que ya existen de pie, pero aplicadas al suelo. Pero claro, ya Correcto. depende de cada escuela, pues ha ido incorporando unas y otras. Mira, Pero a la, mí me hace una, gracia eso que estás comentando, porque muchas escuelas, y esto ahora todo el mundo diría cuando nos oiga, ah, eso lo sabía yo, como mucho, saben hablar del judo maki, pero no judo sur. Y judo sur incluye judo maki, pero ajá, incluye suelo como tal, tipo, vamos a llamarle jutsu, jiu-jitsu, para que la vale, gente nos vale, entienda. sí, Lo hay, solo que la finalidad en el suelo es acabar lo antes posible para poder levantarte por si hay más contrincantes. No tiene un énfasis deportivo. Y no, permite muchas cosas que, digamos, en el judo, pues no estarían ahora judo deportivo. Pero como te digo, viene de muchos años atrás ese tema. ¿Qué pasa? Que eso no te lo enseña. Yo he estado muchos años, cuando yo era joven, yo hacía mucho suelo y de repente lo quitamos. Y yo hace ajá, poco le dije, maestro, ¿por qué antes sí y ahora no? Dice, no, ahora vamos otra vez porque ahora mucha gente sabe como MMA. Dice él, como mucha MMA, nosotros vamos ahora a otra vez. Digo, ¿y antes por qué no? Dice, mira, cuando yo guardaespaldas, yo no podía estar tirándome en el suelo porque mi misión era proteger al presidente. claro, Entonces yo no puedo estar en el suelo con un... Si hay una amenaza, yo la elimino y es la segunda... O sea, lo primer indicativo es proteger a la personalidad. Y si tengo que morir, muero. Si ya hay un compañero protegiendo, lo segundo es eliminar la amenaza. sí, No estar haciendo tonterías. Y él dice, cuando yo llego a Canarias, yo venía de un ámbito militar, de un ámbito que yo no era maestro de gimnasio. Pero yo llegué a Canarias y ¿qué había? Karate, taekwondo y judo. Con el sí, hapkido que yo sabía, sin ir al suelo, ganaba todo el mundo. Entonces, ¿para qué hacía suelo? Entonces no era preciso. Pero ahora es ajá, diferente. Ahora hay más probabilidad de encontrarte en la calle ese tipo de personas que ya saben, no, pues, jiu-jitsu, MMA. Entonces tenemos que recuperarlo para que la gente sepa que existe en el hapkido y de que está ahí, pero no deporte. Claro, nosotros tenemos muchos golpes en la columna que no están permitidos en ningún deporte, no, claro. pero Aquí en el pasa con suelo sí lo aplicamos. sí, por ejemplo, aquí en Inglaterra se utiliza mucho el catch wrestling, ¿vale? Sí. Que está prohibido en muchas de las técnicas, Es más como, parecido lo que acabamos de hablar, Tony, a eso que al jiu-jitsu brasileño o al sí, jiu-jitsu japonés. y entonces hay muchas escuelas, las que están Mm. abiertas de Brasil. Yo digo Brasil en Jiu-Jitsu, pero cada vez Está muy popularizado, ¿no? Digamos, está muy sí. genérico. Ahora la gente ya no dice Brazilian Jiu-Jitsu, dicen Jiu-Jitsu porque se basa más en los conceptos, más que en Mm, escuelas. Y las mm. escuelas independientes, eso es la ventaja que hay, ¿no? Hay escuelas que son como franquicias. Y si haz la técnica así, otras escuelas lo hacen así, pero nosotros así, y si no, no pasas el examen, En ¿vale? Hapkido también existe eso, ¿eh? El tema Sí, franquiciado se está copiando claro. mucho, ¿eh? El tema de tipo Este, no está mal, pero es sí. una versión que hay en Tiene su Hapkido ahora mismo. ventaja, tienes un estándar Mm, alto, digamos, pero nunca mm. serás
de la élite. Porque para ser de la élite tienes que hacer cosas, tienes que tener un espacio para tú ser creativo. Si no te dan ese espacio para tú experimentar con técnicas y decir, no, solo se hace así. Eso, y por ejemplo, en Brasil en Jiu-Jitsu, en grappling, por ejemplo, pasa eso. La escuela de más conocida de John Danaher, él viene de Jiu-Jitsu, pero ha incluido muchas cosas de otros sistemas y lo está ganando todo. Y él se dedica a eso. Él hace 20 minutos de una técnica y la explica a través de principios y después ellos hacen un sparring, un drilling, que no es sparring, que la gente lo confunde, ¿no? Que es, decimos, tú y yo vamos a probar esa técnica o varias y vamos a hacer combate. Vamos a utilizar un 20%. Si tú me coges en una técnica mata león, tapeas y no vuelves otra vez y te das la mano y tal y cual, o saludas. No, sigues, me dejas que me escape, yo practico ese escape y tú te mueves a otra posición y es un continuo, es como un baile, ¿no? Digamos que un 20%, 30%, 40%, cuanto más sepas y más confianza tengas en tu compañero, más podrás practicar. Antiguamente la gente iba a 100% y la gente se rompe y no aprendes nada. Correcto. Y yo creo que el drilling es muy importante. ¿Tú qué piensas del drilling? ¿Tú crees que es importante y el sparring en Hapkido? Yo creo que es, digamos que es más que importante, esencial. Sí. Yo no concibo clase tras clase donde la gente practica en pareja colaborativa, pues tírame un puño al frente, no, y ahora pégame una patada así, ¿sabes? Porque realmente no sucede así en la calle, ¿me entiendes? Tú puedes practicar eso, dicen que es para automatizar, en la calle no sucede las cosas de esa manera, ¿no? Entonces el drilling te da. ¿Qué pasa del drilling? Pues como todo, dependiendo si es gente que lleva poco relativamente tiempo, Sí. el grado de ego, el ego también hace muchas veces, el ego Sí, es verdad. entre grado, la testosterona, que yo le llamo también, que hay testosterona tanto masculina como femenina, a veces pues es complicado, ¿no? Pero cuando tú concibes un ambiente de confianza donde con la gente que estás practicando, aunque tú seas el maestro, el líder, ¿no? Yo, por ejemplo, semanalmente, como te digo, doy clase y después de esta entrevista me voy a dar clase y los viernes yo tengo lo que yo llamo el laboratorio, que es un círculo más de confianza, más cerrado, ¿no? Donde entrenamos 4 o 5 de mis alumnos y yo, pero allí ya no hay maestro-alumno. Yo un poco lidero la clase, pero tenemos eso que tú acabas de decir, de hacer drilling situaciones donde nos comprometan, pero siempre con el control, ¿no? No vamos hasta el final y somos lo suficiente, vamos a decir, el 99,9% somos lo suficiente maduros para de alguna manera desistir si vemos que la otra persona ha ganado posición, no está en ventaja o claramente iba a hacer daño, ¿no? Porque al final tenemos que seguir con nuestras vidas, ¿no? Laborales y sociales. Pero para mí es fundamental. Yo creo que el drilling se basa en conceptos y fundamentos. No sé, en técnicas de dame la primera a la izquierda, cómo hacer el sonnomaki, ¿sabes? Son muy básicos, que ese es el error de muchas escuelas, o vamos a llamarles, en el ámbito de Hapkido. Las escuelas de Hapkido de hoy en día están tirando en el ambiente deportivo, que es federativo, exhibición, o en el ambiente que se quedan muy impresionante, muy físico, pero no están hablando de conceptos y fundamentos. Aunque lo pronuncian, lo manifiestan, lo escriben en sus programas, después en el día a día, casi visto uno, visto dos. O sea, ves a una persona y los ves a todos, porque todos se comportan y practican el hapkido de la misma manera. Está bien, pero tú, como tú has dicho, hay muy pocas veces ves ese espacio para que la gente cree su propio hapkido. Y el hapkido se enriquece cuando cada uno lo hace suyo. No sé si estás de acuerdo.
O totalmente. Si no te convences, pero eso es típico del taekwondo. Ves uno, ves todos. ¿Vale? Es algo muy militar, se Sí, enseña en masas en y masas. tiene que, todo el mundo tiene que hacer de esa manera. Y esa es la diferencia, ¿vale? El Hapkido es. Eh, no, no todos son iguales. Vale, hay cosas de la escuela que lo vas a ver, oh, este es de tal escuela, este es de tal escuela. Correcto. Pero tiene que haber diferencias porque todos somos diferentes. Mi gran maestro, la escuela Dukmu Academy, el primer Dan, lo creó de la forma de uno de sus hijos. Él tiene mi maestro y tienes otro hijo, el maestro Jun. Maestro Jun es muy rápido y son más como un látigo, digamos, ¿no? Más suave, más tipo Tai Chi, muy eficaz. Y mi maestro Kim Byung es más duro. Y entonces él se concentró los primeros años en su personalidad y poco a poco fue amoldando y creando. Y entonces en nuestro programa refleja esos dos estilos. No solo el duro, pero el suave. ¿Vale? Y entonces tú Sí, eso lo aplicas en tu propia personalidad, claro. cada uno. Exacto. Es como tú lo hablábamos antes, como el maestro Kim, que tiene la fama esa de pugilista. Nosotros llega un momento que le decimos a la gente, pero vamos a ver, nadie te tira un puño como adelantando un pie tipo taekwondo. La gente No, lo que va a darte es crochet, uppercut. ¿Sabes practicar sí, técnicas de hapkido cuando alguien tira un uppercut o un crochet? Y entonces practicamos de esa manera, porque es que cuando vas a encontrarte a alguien de frente, una amenaza, no va a tirarte con un puño o pie adelantado al frente, ¿sabes qué? sí. Entonces, ahí es donde empiezan a ver las diferencias. Mm, Hay gente que te ve y, como siempre, pues tiende a rechazarlo o dice que no es, pero realmente si no conoces aquí, y esto está pasando en Corea, y tú vas a Corea sí. y la gente pues le impacta, pero es que ahora mismo el Hapkido en Corea es orientado deportivo. No hay nadie de primera, hay muy poca gente, muy pocos maestros de primera generación dando clases, dando clases. Sí, yo, Muy yo cuando pocas. fui allí, fui y todo es súper comercial. Los Sí. niños llevan escrito amo a mi madre y cosas así, todo es en plan, tienen americanos para así aprenden inglés también, Muy bien. es súper, súper Que no está comercial. mal, ¿eh? Que no está mal, ¿eh? Cuidado, no está mal, ¿eh? No es una cosa Tiene, mal, pero pero no es, hay que saber distinguirlo, Tony, ¿sabes? sí, sí, hay. No, porque eso, por ejemplo, tiene muchos buenos valores. Sí. Los niños rebeldes, pues, ¿no? Seguir unas reglas, modales, decir gracias. Uno básico que muchas veces se ha perdido, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que eso es súper importante también. ¿Tú qué piensas Todo que el le falta mundo tiene. Al Hapkido hoy en día? ¿Qué? Porque yo siempre lo he dicho, alguna vez lo he dicho en redes sociales, que el Hapkido parece que está en decrimencia, ¿no? Que se ha perdido un poquito el prestigio que tenía como defensa, pero como arte marcial que realmente era muy efectivo. Sí, la gente, no, no, eso no es así en la comunidad, pero ¿tú qué piensas? ¿Qué necesita el Hapkido a día de hoy? El Hapkido, no lo sé. Uf, vaya preguntazo. Vaya pregunta. Solo te he hecho Yo una, creo ¿eh? En que todo esto. Claro. A ver, yo creo que el Hapkido es una forma de ver la vida, ¿no? A través Mm, de las artes marciales, ¿vale? Es como un economista tiene unos valores y verá la vida pues como economista, ¿vale? Un mm, artista igual, un ingeniero ve las cosas, un matemático, tal. El Hapkido pues tiene unos valores y una forma que aprendes a través de las técnicas ujú. y de utilizar armas y como defensa personal, ¿no? Lo que pasa es Mm, que el gran reto de la defensa personal es mantener la credibilidad. ¿Cómo haces la credibilidad? ¿Cómo? Porque se fue de enseñarlo, ser muy efectivo en el Corea, de ir de considerarse para enseñar al maestro, a los escoltas y de mm, maestro par, incluso coger gente de Hapkido como tu maestro y que fuesen guardaespaldas, después al círculo.
de convertirse en un hapkido deportivo y de salud. Y es que el hapkido duro, mi gran admiración por ti, enseñar defensa personal no vende tanto. No vende porque es duro o tiene una constancia, tiene una forma de ver. Y yo creo que lo ideal, en mi opinión, es que si tuviera la oportunidad de gente de hapkido, los más jóvenes, si quieren competir, pudieran competir porque pero en plan sparring, ¿vale? Sí. Competir gente que hagan grappling. Vete a hacer grappling, hacer kickboxing, pero con la parte de hapkido, porque lo englobamos todo, lo cubrimos todo. Lo Por sé, lo que ejemplo, pasa que es un tema bastante... Estoy de acuerdo contigo, tiene que... La parte deportiva debe de estar porque siempre ha sido así. Si no estabas los guerreros, si no estaban en guerra, estaban compitiendo entre ellos, pero con ciertas reglas. claro, El problema de Hapkido ahora que, por lo menos en España, a estar dentro como pasó con el taekwondo, que estaba del judo, pues claro, es una disciplina que si la pones en combate quizás pueda hacer mucha sombra a otras, ¿me entiendes? Entonces, claro, habría que verlo porque, como tú dices, eh, tendría mucho que hablar. Ahora, también es verdad que no sé yo cuántos maestros reales de Hapkido conocen el Hapkido y no estoy diciendo que mi escuela sea la única o la mejor para eso, pero ¿cuántos maestros realmente hoy en día en el panorama que dicen que son maestros de Hapkido realmente conocen el Hapkido ese que hablamos tú y yo completo, donde hay una parte del suelo súper importante, donde hay una parte de striking a nivel look, o sea, que para, no sé, para hacer una competición que realmente sea vistosa y que no se... Es que la verdad, yo creo que ahí es donde está la llave, ¿no? claro, La llave ahí o hay un el gran key de la problema. cuestión. Sí, por ejemplo, federaciones de Jiu-Jitsu tienen la gran ventaja de que pueden competir en tipo kickboxing o pueden Correcto. hacer suelo o pueden no sé qué. Y cada sitio, cada federación tiene sus reglas. Por ejemplo, la ADCC, que está en Dubai, ¿vale? Sí, El que creó esta competición lo creó con reglas para que entrara gente de Sambo, de Brazilian Jiu-Jitsu, correcto. de Catch Wrestling, tal y cual. O sea, que la gente iba allí y lo que tenías que aprender eran las reglas. Y entonces era Sí. demostrar a ver quién era el mejor, porque todos tenían las técnicas, pero la forma de Lo que pasa es que acercarse al combate, ese hombre tenía los medios, Tony, porque, claro. claro, Hombre, no eh, solo el medio, él ha los premios que permitido. daban al que ganaba y la difusión que hacía y todo, tienen un poder económico que hace que eso sea posible. Ahora mismo una iniciativa de esa en Sí, otro nivel es muy complicado. Date cuenta que los temas, el gran fallo federativo sí, es cuando intentas, tú puedes homogenizar, pero no puedes homogenizar estándares a través de grados, ¿me entiendes? De grados, por ejemplo, en las artes marciales, que son los cinturones, los danes, ¿no? Armonizarlo ahí. Tú puedes armonizar bueno, armonizo a nivel de monitor, técnico deportivo, para ser maestro necesitas, ¿sabes? Estas bases, ¿no? Saber lo que es una programación, una biomecánica, ¿sabes? Otros temas. Pero cuando ya empiezas a... Es que yo hago judo, pero como hace judo, me convalido y me doy danes de esto y ya empieza todo a ser danes y a armonizar o intentar equiparar por ahí, ya estamos mal. Y cuando ya es claro, disciplinas asociadas y asocias disciplinas como es el caso del Hapkido, claro, es una actividad secundaria para una federación. Si tú cuando estabas en claro. judo, pues el judo era lo que mandaba y si tienes los recursos es la prioridad. Entonces, el día de mañana tendrá que evolucionar. ¿Cómo? No lo sé.
¿Quién lo ha hecho bien? La Federación de Lucha, por ejemplo, ¿no? En España, Sí, la de lucha, yo lo he pues abarca visto, sí. muchos estilos y lo tiene ahí. Y Aquí, eso permite... difícil. Es como el último fight, el UFC, ¿no? Tú vienes Sí, tú vienes de donde quieras venir, de tu correcto. estilo, pero claro, te tienes que aprender las técnicas, las reglas, y tú vas allí. Si Mm, haces taekwondo, hay gente que viene de sí, capoeira, de karate tradicional y tal y cual, y lo ha adaptado. Él sigue con su estilo, pero después ahí ha tenido que demostrar de que su estilo también tiene potencial, ¿no? potencial. Y, y claro, lo que dices tú, el judo, si haces judo, pues ya estás fastidiado, porque o solo puedes hacer judo. Mm, ¿Puedo competir aquí? No, porque no haces este estilo. No hay correcto. competiciones que permitan diferentes estilos poder solicitar ir a competir, Mm, ¿no? Eh, Normalmente en Estados Unidos la gente no compite, compite en plan interclub, ¿vale? mm, Hace gente que ha empezado de un año, dos, y ya cuando es más serio, la gente como mínimo ya lleva 3 años, tres sí. años aprendiendo, ¿vale? Y del estilo que sea. Y eso es lo que permite. Yo creo que el Hapkido en España no sé cómo va, pero por lo que yo he visto desde aquí, desde Inglaterra, va detrás de Corea, que hacen que vende más el deportivo, más licencias y más para niños. Pues ala, que es donde el dinero. Porque adultos de Hapkido, ¿cuánta gente hay comparado de críos, por ejemplo? Ah, pues no lo sé, yo no tengo esos datos, aunque colaboro con la Federación Española de Taekwondo, no te podría decir. He ido a llevo 2 años yendo a los campeonatos de España, que es a nivel de exhibición, y sí Sí, va creciendo, pero bueno, es una modalidad que no está mal, o sí, sea, la exhibición, porque al final ves cosas como la sincronización entre parejas, algunos skills, ¿no? Algunas habilidades de los atletas, pero no hay contacto, no puedes, para mí, con todos los respetos, no puedes proyectar o prever el Hapkido como arte marcial implícito, ¿no? Y no hablo porque se salude o se lleve el dobo, sino, digamos, la esencia de Hapkido, que no lo olvidemos, el Hapkido nació como un sistema de defensa personal y se le añadió pues la cultura, ¿no? También para distinguirse de la parte japonesa, del Jutsu y de todo el histórico japonés. Y ya entró la medicina tradicional china o lo que es el Kurushuchin coreano y bueno, fue eso, un híbrido, pero para defensa personal, ¿eh? Y después se convirtió en una forma de vida, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No te Yo, podría... yo, Ahí yo yo, yo, tampoco me veo. yo es que el Hapkido que yo practico y enseño es a la policía, por ejemplo, ¿no? Yo me he Claro, especializado más en eso. Y tiene sus retos también, porque piensa que la policía, tanto la policía como los cuerpos de seguridad, la defensa que es personal, que se enseña, a mí no me gusta decir defensa personal, me gusta más protección, porque tú puedes sí, ser ofensivo para protegerte también, pero bueno. claro. Eh, Aquí se enseña técnicas que son con gente que resiste, ¿vale? Mm, O verbalmente o físicamente. sí, Cuando hay una gran pelea muy agresiva, no enseñamos nada. Es más bien, tú tienes que justificarlo. sí, Entonces yo le llamo, vamos a enseñar Isla Fantasía, técnicas de Isla Fantasía. O sea, aquí funciona en el gimnasio, pero correcto. afuera no te van a. Sí. Más aún, a mí moralmente y éticamente me fastidia muchísimo, porque estoy dando seguridad falsa a esos Una falsa alumnos. seguridad, ¿no? Mm, Sí, y a mí eso me duele mucho como instructor. No, a mí me costaba mucho, pero como la policía es tanto,
la responsabilidad que puedas tener, pues no las enseñan, aunque sean muy eficaces. Solo lo No, y enseño además tú tienes un eso marco, ¿no? Tú a tienes que trabajar departamentos sobre como... un... No. Perdona, tú tienes que Sí, trabajar claro, sobre, tú tienes que enseñar sobre un marco jurídico, legal. Entonces, tú sí, conocerás muchas técnicas que son, vamos a decirles, eficientes y efectivas, o efectivas y eficientes, pero que no las puedes sí. enseñar porque en ese marco jurídico, pues, cometerías una falta, ¿no? Una infracción. Claro, por ejemplo, yo podría enseñar, pues mira, das un golpe en la garganta, ¿no? Digamos, Hmm, pues eso le va a sí, fastidiar a la respiración, te va a permitir que tú salgas corriendo, de tal y cual, ¿no? Pues yo eso no puedo enseñarlo, ¿vale? claro. Yo puedo mencionarlo, pero a la hora de practicarlo, ellos, que eso es un error. Pero bueno, Hmm, yo es como, a no ser que sean departamentos específicos, ¿vale? hmm. Como la rama especial o tal y cual, que ahí tienen más, o tipo geo, ahí ya la amenaza es mucho más grande y entonces es más fácil de justificar. Si no, Por aquí curiosidad, pasa, Tony, dime, perdona, ¿has dime. encontrado a alguien de estos alumnos que tú formas, muchos policías en el Reino Sí, Unido, ¿has encontrado alguno que hiciera Hapkido? no, no. ¿No? Aquí suelen hacer, no, de Hapkido, ninguno. Mucha gente ni lo ha oído, casi como lo típico. Aikido, no, no, Hapkido. No. Aquí hace mucho boxeo. Han hecho mucho, hay Hmm, mucha gente que hace boxeo y es porque aquí a los críos que no tienen dinero para permitírselo, hay mucho dinero que se da para el boxeo vale. y así los tienes fuera de casa. De las Pagan, calles, pagan sí. un, sí. Y entonces, si van a boxeo, les dan comida cuando van allí. Claro, hay zonas muy, muy pobres. Igual Sí, que en España, lo que pasa es que la gente no habla. Entonces, el Hapkido y las artes marciales son para niños de bien. sí, claro. Y es así. No es para todo el mundo. Y entonces los niños suelen ir a boxeo. Y incluso el jiu-jitsu ahora es caro también. Está de moda, pero el más asequible es el boxeo. Y muchos niños boxean muy bien aquí, tienen una buena base Claro. en ese sentido. Cuando yo vienen mis policías, yo pregunto cuántos hacen artes marciales y de 50 a lo mejor solo son dos. Dos. Eh, sí, y depende de la edad. Kickboxing, aquí la gran ventaja que muchos hacen rugby. Oh, claro. Entonces, en el tema físico, de Físico, darle de contacto, hostias y sí. tal, aguantan. Hmm, El contrario no les importa. Y un plaqueo a tirar al suelo no tiene ningún problema. claro. O Eso sea, ya es, lo es, vienen es, ya es con un ello. Hmm, Claro, ellos les dan un guantazo, pero agarran y, hmm. y tiran Y al placan. suelo. Con eso ellos ya tienen suficiente. Ya placan. Claro, claro, en ese sentido. Y eso es una gran dificultad. Lo que pasa es que viven en negación, como yo digo, ¿no? Digo, ¿cómo vais a proteger a los demás? Y se quedan callados. Ya. Y si no sabes ningún arte marcial, y yo les enseño, digo, mira, digo, no vas a aprender aquí en una semana. Eso es una gran mentira. Tienes que ir a un sitio y como mínimo, yo siempre lo recomiendo. Vete a la gran suerte del MMA, de las artes mixtas, es que hacen un poquito de todo, Claro. No, a ver, eso es ¿vale? una gran equivocación que yo siempre le digo tanto a mis alumnos como a mí mismo. El hecho de que nosotros seamos cinturones negros, entrenemos y creamos que llevamos mucho tiempo y dominamos mucho la defensa personal, la autoprotección y nuestras técnicas, cuidado que hoy en día en la calle, ya no voy a entrar en el factor de alguien con un arma de fuego o un cuchillo. Es que, por ejemplo, hoy en día hay Sí, mucha juventud que hace MMA. Son verdaderos atletas
que están acondicionados, que entrenan muchas horas durante la semana. Y claro, tú puedes ser muy bueno, pero es que un puñetazo son milésimas de segundo. Y tú a lo mejor das uno, pero que está acostumbrado a encajar y está muy bien acondicionado. Ahora, ¿cuántas veces te llevas tú a la semana o cuánto de acondicionamiento tiene tu cuerpo para aguantar una amenaza de ese tipo? Entonces, hay que ser humilde y decir, vale, te puedes llamar maestro, puedes ser una persona que estés en, pero cuidado que hoy en día hay mucha preparación y mucho conocimiento de todo. Antes también era el factor sorpresa. Acuérdate que hace 10, 15 años hacíamos cualquier cosa en la calle y todo el mundo nos comparaba con una película que veías en la tele, en una serie. Ahora no. Ahora es, digamos que lo raro es que alguien no practique MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, que haga algo de este tipo de deporte, boxeo. En España está muy de moda también el boxeo. Claro, hay que tener en cuenta todos esos escenarios, ¿no? Claro. O contexto. Sí, y además, como policía es muchísimo más importante, porque cuanto tú más control tengas y más sepas, menos te vas a hacer tu daño y menos daño vas a hacer a la otra persona. Cuanto menos sepas, más posibilidades de que tú no utilices técnica, utilices fuerza y hagas más daño a la persona y tú también salgas perdiendo. ¿Vale? Que eso, pero bueno, todas las policías, las academias es lo mismo. Hay 4 factores que afectan a la enseñanza. Por ejemplo, hay un lado político, porque enseñas lo que enseñas. Hay un lado económico. Hay un social. Y después está también de recursos o técnico, ¿no? De que haya asequible. Y todo eso siempre afectará. A no ser que seas un equipo de élite, ¿no? De la policía, donde enseño que ya es muy selecto en ese sentido. Sí, y es específico. Después, yo tengo varios programas que he tenido que adaptar. Yo tengo un programa que tengo de un día o de 2 días y doy lo básico. Lo básico que aquí le llaman fundamento aquí, ¿no? En el suelo, en los jiu-jitsu, pero yo en la policía hay cosas que ya tiene la gente. La gente sabe empujar, sabe agarrar, sabe hacer la trabanqueta. De una manera u otra, yo eso ya no lo enseño. Nada técnico de que muñecas y tal y cual. No. Entonces hago un programa de que ellos ya tienen lo que tienen ya, lo utilizo esas técnicas para hacer una manera instintiva, que no tengan que pensar mucho, porque ya lo tienen. Cada uno será de una manera u otra. El estándar no va a ser muy grande, pero al menos le doy una base. Que va a ser golpear, que te cubras o des con las palmas, sería agarres para el clinch, la defensa con el clinch, tirar al suelo, derribos, 2 o 3 técnicas de que no te derriben, un poco de suelo y levantarse. El concepto de hapkido de no estar ahí en el suelo. A un policía sobre todo es más importante porque tienen pistola, tienen taser, si te lo agarran eso. Y si vas de paisano, pues salir por patas. No quieres, como dices tú, siempre puede haber más gente, ¿no? Ya. Y hay tú también tienes un programa también, ¿no? Que tienes un programa aparte del de hapkido, de tu escuela. Sí, lo que tengo es se podría llamar un programa que al final lo que hago es sacar un poco todo el tema cultural, ¿no? Y yo le llamo combativo, ¿no? Digamos que sería un sistema, cuando mucha gente hace el similitud de Krav Maga y el Hapkido, pues digamos que quitamos la esencia del arte marcial. Ahí no vamos a enseñar nada cultural, nada, no tienes que estar mirando todo el embebido de si el uniforme, el dobo, simplemente aplicas digamos la autoprotección, ¿no? Pero se basa en el Hapkido. O sería más el Yushu
El veríamos, Yusul puro y digamos, duro. sin el do El Yusul puro y aplicado, duro, ¿no? sin el do, exactamente. Ahí. Después muy difícil porque a veces, claro, el do tiene sus reglas, ¿no? Es la forma en que aplican las reglas. Entonces, claro, hay reglas que las tienes que aplicar y son comunes a ambas, ¿no? Y lo tienes que poner. Eh, digamos Claro, también que hay un Hapkido que es como muy tradicional, pero tú sabes que en el Hapkido por lo mismo te cogían una taza y te daban con la taza o aprendías a usar los palillos y usarlo cualquier cosa, ¿no? Digamos un poquito más de calle. Eso sí está en el Yusul puro en ese sistema. Pero bueno, al final es Hapkido, en el fondo, ¿no? Es un poquito, hoy en día la juventud también tira mucho para atrás, que si te tiene que llamar maestro, todo esa, es un círculo. Yo creo que estamos volviendo a que la gente necesita tener valores y los está buscando, pero antiguamente o hace un par sí, de años cuando yo me decidí era como que nadie quería, todos éramos iguales y yo no tenía que decirle maestro al otro porque yo pago y voy a entonces, pues bueno, se quitó, pero ahí está. Tony, yo tendría que irme a entrenar, no sé si tenías pensado algo más así, porque la verdad es que ha no, sido, podemos simplemente hacer una otra segunda charla y parte. tomar un café. Tenemos que hacer otra segunda parte de esto, que Claro, está muy podríamos bien. hablar. Y pues, lo que te propongo es que si quieres lo dejemos aquí. Mira, te gusta a mí esto, ¿no? Lo dejemos Sí, aquí y si lo publicamos, pues que se suba y a lo mejor gente tiene preguntas y hacemos otra segunda parte del tema. A ver qué muy bien. reacción Podríamos tiene. hablar, por ejemplo, del futuro y tal, cosas Correcto. así. Muy bien. ¿Vale? Venga, pues nada, Venga. que disfrute Oye, pues buen del fin el de semana. entrenamiento y yo la limpieza. Vale, muchas gracias. Igualmente. Venga, Hasta luego. Chao. un abrazo. Un abrazo.